Me da mucho gusto contar con su atención otra vez en su programa La Fe Sencilla de la Gente. Quiero compartir con ustedes el día de hoy este tema que me ha parecido muy necesario. Vamos a hablar sobre la diferencia entre lo que es un apóstol, lo que es un discípulo y lo que es un evangelista. Muchas veces hemos oído de esto, pero no sabemos exactamente lo que hacía cada uno o por qué Jesucristo los llamó así. Soy el Padre Arturo Cornejo, desde el estado de Guerrero, para todos ustedes, en su programa La Fe Sencilla de la Gente. Espero que puedan aprender algo nuevo y crezcan en su fe. Bienvenidos. Una de las cosas que la gente más se confunde es el uso de ciertos términos o de ciertos nombres en la Sagrada Escritura. La palabra apóstol, la palabra discípulo y la palabra evangelista. Son tres cosas distintas, aunque hay algunas personas en la Sagrada Escritura que les podemos decir de las tres maneras. Primero, la palabra que es más general es la palabra discípulo. Vamos a ver algunas partes de la Sagrada Escritura, aquí en la Biblia, sobre todo donde Jesucristo dice, y quiero que pongan mucha atención a esto. ¿Ustedes creen que a Jesucristo mucha gente lo quería? ¿Mucha gente lo seguía? Pues sí, la Biblia dice que había muchedumbres de personas que lo seguían. Y muchedumbre viene de mucha gente que lo seguía. Mucha gente que lo quería escuchar, que lo quería ver, que les platicaban y iban de curiosos a ver qué pasaba. Cuando hablamos de la muchedumbre, pues la muchedumbre es aquellas personas que tenían ganas de ver a Jesucristo. Y el Evangelio dice, lo seguía muchísima gente. Mucha gente venía de la Transjordania, mucha gente venía de tal o cual ciudad a ver a Jesucristo, a pedirle un milagro, a escucharlo. Jesucristo comenzó su vida después del bautismo que recibió con Juan el Bautista, que era su primo, acuérdense. Antes de eso hizo un milagro en Caná, de las bodas de Caná, pero Jesucristo comenzó su vida pública porque ya tenía vida. Jesucristo tenía una vida, pero pues era una persona que pasaba desapercibida. Pero cuando comienza su vida pública después del bautismo de Cristo, después del bautismo con Juan el Bautista, pues Jesucristo comienza a ver que la gente se le apila, que la gente lo sigue, que la gente lo quiere ver, que la gente lo quiere oír. Y entonces Jesucristo comienza una vida muy distinta a la que tenía. Comienza a hacer milagros, comienza a predicar el amor, ¿no? Comienza a predicar el perdón y comienza a hablar claro. Ese es el gran secreto de Jesucristo. Jesucristo era directo, era claro. No decía las cosas aburridas y enfadosas, como a veces nosotros enseñamos las cosas de Cristo, que son maravillosas. La enseñanza de Cristo es preciosa. No más que a veces la hacemos muy aburrida, la hacemos muy monótona. Jesucristo vino a este mundo a darnos salvación, a darnos amor, a hablarnos del perdón. Y escúchenme muy bien, cuando Cristo vino al mundo, no se hablaba del amor, no se conocía exactamente la palabra amor, ¿no? Acuérdense que había un dicho que Jesucristo mismo cita que dice, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, tú robas, pues ahora te vamos a robar. Tú mataste, pues te vamos a matar. Tú quitaste, pues ahora te vamos a quitar. Esa es la ley del talión, es la ley de la justicia. Si tú haces algo, tienes que pagar eso mismo, de la misma manera, ¿no? Y era una ley hasta el tiempo de Cristo, válida en todo el Imperio Romano donde Cristo se desarrolló, ¿no? Entonces, cuando Cristo llega y comienza a hablar del amor a los enemigos, imagínense nomás qué cosa tan difícil, ¿no? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ama a tus enemigos, dice. No los odies, ámalos, ¿no? Perdona al que te ha ofendido. Si una persona llega y te da una cachetada en la mejilla, pues preséntale la otra mejilla. Imagínense nomás lo que está anunciando Jesucristo. Pues eran unas cosas medias locas, medias raras en ese tiempo, como que la gente se confundía, pero también le gustaba. Había mucha gente que tenía hambre de escuchar estas palabras, sobre todo de las bienaventuranzas donde dice Cristo, dichosos los que sufren porque serán consolados, dichosos los perseguidos, dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre. Maravillosas las palabras, las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces Cristo, escuchen, y aquí viene lo importante, comenzó a ver que se le apilaba a la gente. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues yo creo que estaba solo, se sentía agobiado por tanta gente que lo seguía, tanta gente que le preguntaban, que le cuestionaban. Pues si yo me canso a veces de confesar una bolita de gente, pues ahora imagínense nuestro Señor Jesucristo.
Si ustedes en su trabajo se cansan, a veces salen fastidiados del trabajo que tienen, de atender gente, de preparar, de ir, de venir, pues ahora imagínense Cristo. ¿Ustedes creen que no se cansaba? Sí se cansaba. La palabra de Dios en varias ocasiones dice que Jesucristo se retiraba a un lugar apartado a orar. ¿Sí se han fijado en la palabra de Dios cuando van a misa? Bueno, si es que van a misa, ¿no? Se retiraba a un lugar apartado, ¿a qué? A orar. ¿Y también a qué? A descansar. ¿Por qué? Porque estaba agobiado. Es muy duro trabajar atendiendo personas, es muy duro. Vean ustedes las personas que atienden gente en una recepcionista, una secretaria de una oficina de gobierno, pues se cansa, se enfada, se harta con tanta gente que llega. Nuestro Señor Jesucristo, pues no se hartaba, pero sí se cansaba, ¿no? Se enfadaba, yo creo, y decía, bueno, pues ahí nos vemos, me voy a ir un ratito a descansar. Pero luego la gente también allá iba, donde Él se iba, allá iba la gente, y venía la gente de todos lados. De entre toda esa muchedumbre que había, Jesucristo yo creo que vio necesario escoger algunas personas. Y dentro de esos que escogió, los primeros que escogió fueron discípulos. Escúchenme bien, esta es la palabra como más amplia de las tres que vamos a ver el día de hoy. Discípulo es aquel que combina conmigo, que congenia conmigo. Cuando ustedes conocen, por ejemplo, una persona mayor que le está enseñando a un joven un oficio, le dice, es tu discípulo este muchacho, ¿no? Un carpintero que le está enseñando a un muchacho joven, le dice, no, pues él es tu discípulo, está aprendiendo de ti, ¿no? Cualquier oficio que ustedes tengan, el oficio, por ejemplo, un mecánico que está enseñándole a un muchachito. Casi ningún mecánico ha estudiado. ¿Ustedes conocen algún mecánico que haya estudiado licenciatura en mecánica? Pues casi no. Todos los mecánicos, uno les enseñó a otro y a otro y a otro. Entonces, son discípulos de aquel mecánico primero. Todo mecánico, ustedes pregúntenle, oye, ¿en cuál escuela estudiaste? Y van a ver que le va a decir, no, pues a mí me enseñó mi tío, a mí me enseñó fulano, ¿no? Entonces, el discípulo es aquel que aprende del maestro. Y Jesucristo tenía muchísima gente que lo seguía, pero Jesucristo vio necesario reducir ese grupo a unos discípulos, ¿no? Y ese número de discípulos fue el número de 72 discípulos, elegidos por Cristo para predicar lo que Él decía, lo que Él hacía. Vamos a ir un cortecito y ahorita nos volvemos a ver. Les decía sobre la definición del discípulo. El discípulo es el que sigue al maestro y transmite las enseñanzas del maestro. Jesucristo vio tanta gente que lo rodeaba, imagínense nomás las multitudes, y todo el mundo lo quería agarrar y lo querían abrazar y hasta besar, yo creo. Entonces, pues pobre de nuestro Señor Jesucristo, se cansaba, ¿no? Aunque la Biblia no lo dice así tan abiertamente, pero sí se cansaba y dice que se retiraba a orar porque pues estaba cansado de tanta gente. Entonces, Jesucristo, de entre todas las multitudes que lo seguía, eligió a 72 discípulos y discípulas. También allí había mujeres, no nomás había hombres. Solo que la Biblia a veces tiene un lenguaje de ese tiempo que era pues muy machista. Pero también había mujeres entre las discípulas. Y Jesucristo los llamó y los preparó aparte, ¿no? No solamente ellos habían visto milagros. Imagínense que ustedes hubieran visto un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Qué dicha la de ustedes o la mía. Que hubiéramos visto, por ejemplo, cuando cura a un leproso, ¿no? O cuando le quita a una mujer hemorroísa ese sangrado que tenía tan tremendo que traía en ella, ¿no? O una mujer que no veía y que Jesucristo la hace que vea, etcétera. Tantos otros milagros que no están en la Biblia, pero que Jesucristo hizo. Pues ninguno de nosotros pudimos ver un milagro físicamente. Solamente nos han llegado por medio de la tradición de la Biblia. Pero aquellos hombres y mujeres sí lo vieron. Y se fascinaron con Jesucristo. Se enamoraron. Dijeron, no, pues este hombre, ¿quién es? ¿Por qué tiene ese poder? Entonces, pues más lo seguía la gente, más lo iban a ver, más querían platicar con él todavía. Entonces Jesucristo, pues más se cansaba. De entre toda la bola que lo seguía, que era la muchedumbre, así dice la Biblia para que no se oiga bola, pero de entre toda esa gente que lo seguía, Jesucristo eligió 72. Les dijo, a ver, tú, y tú también, y tú también, y tú, y tú, y tú, y tú, síganme. Y yo creo que a ellos los preparó aparte, ¿no? Un tiempo. Lo formó, les enseñó, les predicó. ¿Qué va a pasar con estos discípulos? Jesucristo les va a enseñar
varias cosas y los va a enviar, dice la Sagrada Escritura, de dos en dos y les va a dar instrucciones muy claras. Les va a decir a donde vayan y donde les den de comer, ahí quédense. Dice, no anden de casa en casa, ¿no? Llévense nomás un par de guaraches, una sola túnica. No lleven cosas innecesarias y los va a enviar de dos en dos y les va a encomendar 3 cosas. Esto es muy importante. Los discípulos van a hacer 3 cosas. La primera, van a predicar el reino, predicar la buena nueva, el evangelio, es decir, la vida de Jesucristo. Ya llegó el Mesías, hermana, conviértase, cambie esa vida loca que lleva. Predicar las cosas de Dios. Segunda cosa que le va a pedir Jesucristo a los discípulos, curar a los enfermos. Que no significa hacer milagros o quitar enfermedades. Curar también, a veces hay gente que está enferma del alma, hay gente que necesita consuelo, hay gente que necesita un abrazo, hay gente que con solo que la vayas a visitar se alivia, ¿no? Ustedes conocen casos de este tipo. Entonces, Jesucristo los mandó a curar enfermos. Algunas veces hicieron curaciones sorprendentes algunos discípulos, pero no todos, ¿no? La curación no solamente era física, la curación era también espiritual. Y la tercera cosa a la que los va a enviar Jesucristo a los discípulos, la tercera cosa es a sacar demonios, liberar de los demonios. Muchísima gente en aquel tiempo y ahorita también está poseída, unos más, unos menos. Hay posesiones menores, hay posesiones pequeñas, pero hay posesiones mayores. Y los discípulos fueron enviados a estas 3 cosas. La Biblia lo dice: predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, predicar la buena nueva. Segunda cosa, curar a los enfermos. Tercera cosa, expulsar demonios de las personas que estaban poseídas. Por lo tanto, ¿quién es el discípulo? El discípulo es el que sigue al maestro. Y los discípulos fueron 72 y después van a ser muchos más. No sabemos exactamente el número. Se va a perder ese número entre tantos discípulos de los discípulos de los discípulos. Y yo, que estoy aquí predicándoles la palabra de Dios, pues también soy discípulo de Jesucristo. Y toda señora, todo hombre de buena voluntad que predica a Cristo, que visita a un enfermo, que reza por alguien que está endemoniado, que está poseído, se convierte en discípulo de Jesucristo. Así que ustedes, mujeres que ven esto, que dirigen un grupo en la iglesia, que hacen caridad, que ayudan a los demás, que le hablan a alguien de Dios, se convierten en discípulos. El llamado a ser discípulos de Cristo es para todos, y todos los sacerdotes, todos los fieles, todos los consagrados y ustedes bautizados que hacen estas 3 cosas se convierten en discípulos. Una persona que solo está bautizada pero no hace nada de esto no es discípulo de Cristo, solo es hijo de Dios. Ahí está el detalle. Ser discípulo es predicar la palabra de Dios, curar a los enfermos o visitarlos y también expulsar demonios, rezar por ellos. Ese es el discípulo. Vamos a ver ahora la segunda palabra que les decía, que no tiene que ver algo con esta, pero no mucho. Es la palabra apóstol. Apóstol, que quiere decir el enviado, ¿no? Apóstol, de allí viene. Dice que Jesucristo, imagínense nomás nuestro Señor Jesucristo, yo creo que eligió tantos discípulos que ya se hacía bolas también, decía, bueno, ¿y qué voy a hacer con tantos? Entonces Jesucristo, dice la palabra de Dios en los evangelios, habla de que Jesucristo, de entre los discípulos, eligió a 12 apóstoles. Estos 12, ¿no?, son los 12 pilares que tiene la iglesia. Sin embargo, de entre estos 12, pues hay uno que lo traicionó. ¿Se acuerdan de Pedrito, no? Hay otro que lo vendió. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote, no? Y hay otro que no le creyó. ¿Se acuerdan de Tomasito, no? Que dijo, si no meto mis dedos ahí en la llaga de su corazón, si no veo los hoyos en sus manos, no creeré. Entonces, uno lo negó, uno lo vendió y uno no le creyó. Imagínense nomás. Pero Jesucristo hizo un discernimiento. Ahora, ¿por qué Jesucristo nomás eligió 12 y no eligió 13, o no eligió 20, o no eligió 5? Bueno, esa pregunta no tiene respuesta. Jesucristo eligió 12 porque Él así lo vio necesario. Pudo haber elegido más, pudo haber elegido menos. ¿De dónde eligió a los 12? De los discípulos. Y Jesucristo también iba, dice, por las comarcas y vio a uno y se le quedaba viendo. Pero Jesucristo no elegía nomás porque le caían bien. Jesucristo tenía colmillo, ¿no? Y sabía. Y decía, este me va a servir, ¿no? Muchos se le ofrecieron a Cristo, pero Cristo no quiso que fueran sus apóstoles. Cristo los eligió. Vamos a ir a una pausa.
Y luego vamos a seguir con este precioso programa de apóstol, discípulo y evangelista. Regresamos. Les decía que los apóstoles van a ser aquellos 12 hombres elegidos por Dios muy raros. Unos eran pescadores, unos eran recaudadores de impuestos, otro era herrero, otro era carpintero y de los otros no sabemos su oficio. Pero Jesucristo eligió un grupo muy raro, muy heterogéneo, de todos los caracteres, de todas las edades. Todos no eran viejos, ni todos eran jóvenes, como que escogió revueltito. Uno viejito, uno medio enojón, uno medio terco, uno medio bueno, pero todos muy santos. Se les fue quitando sus defectos hasta que llegaron a la santidad. Los apóstoles van a ser las 12 columnas, dice el Apocalipsis, 12 columnas de los 12 hombres. Y esas 12 columnas la iglesia las va a entender como las bases de toda la iglesia. Por eso cuando ustedes van a la iglesia y luego decimos, creo en la iglesia que es una santa católica, y luego decimos, y apostólica, tiene su origen en esos 12 hombres. Esos 12 hombres no fundaron una iglesia cada uno, ¿no? Era un colegio, todos eran uno solo, encabezados por Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro va a ser la cabeza de la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo que Pedro lleva, que Pedro funda, pero con el encargo de Cristo. Es decir, Pedro no tuvo la idea de fundar una iglesia, Cristo se la encargó. Ahí en el capítulo 16 de San Mateo, cuando le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que ni se llamaba Pedro, se llamaba Simón, acuérdense. Entonces los apóstoles, el apóstol es aquel grupo ya muy selecto y muy cercano a Cristo, que va a estar con él los 3 años de su vida pública hasta el día de su muerte, y lo van a seguir, y lo van a ver, y lo van a escuchar, y le van a preguntar, y a veces no entendían las cosas, y luego se escondían con Cristo y veían a Cristo, ¿no? Y le preguntaban. Era un grupo más cercano a él, los apóstoles de Cristo. Así que la palabra apóstol significa enviado, significa elegido también, pero los apóstoles van a ser aquellos hombres y mujeres, o mujeres no, solo hombres que Jesucristo eligió para fundar sobre ellos la iglesia a la que ustedes y yo pertenecemos. Nuestra iglesia católica es apostólica y eso debe darles a ustedes mucho gusto, mucho agradecimiento, que nacieron en la iglesia de Cristo, ¿no? Porque si hubiera nacido en otra iglesia, pues es una iglesia de hombres. Nuestra iglesia la llevan hombres, pero está fundada en Cristo y la lleva Cristo. Apóstoles. ¿Qué son los evangelistas, padre? Bueno, miren, la Biblia tiene 4 evangelios. Hubo muchísimos evangelios que se escribieron. Ya en un próximo tema vamos a hablar sobre los libros apócrifos, pero ahorita nomás así en general. El evangelista viene de evangelio. Evangelio es la buena nueva que se escribió. Jesucristo dijo muchas cosas y muchas enseñanzas, lo dicen los evangelios, dice, si escribiéramos todo lo que Cristo dijo y hizo, no cabrían los libros en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que fueron tantas cosas las que Cristo hizo y dijo, que no se podrían poner por escrito. Son muchas las que se nos escapan, dicen los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas, padre? Los evangelistas que la iglesia aprobó como verdaderos escritos de Dios porque están inspirados por Él, aunque se escribieron muchos más, con muchas ideas que no coinciden, por eso la iglesia los desechó. Pues estos 4 evangelios fueron escritos por 4 hombres. 2 de ellos son apóstoles, ¿no? Y 2 de ellos no son apóstoles. Pero conocieron a Cristo, no sabemos, pero por lo menos conocieron a alguien que les dijo las cosas que habían pasado. Y ahorita vamos a ver algunos detalles. Miren, los 2 evangelios que fueron escritos por apóstoles, estamos hablando de San Mateo, que era recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo lo llamó y le dijo, a ver, Leví, ven para acá, sígueme? Y dice la palabra de Dios, dejándolo todo, lo siguió. Mateo va a ser discípulo, va a ser apóstol y va a ser evangelista. Imagínense nomás San Mateo, ¿no? Y el otro que también fue apóstol de Cristo es San Juan. San Juan evangelista. San Juan va a ser apóstol, discípulo y evangelista, ¿no? Esos 2 hombres, Juan y Mateo,
Van a ser apóstoles, evangelistas y discípulos, las tres cosas. Así que ustedes deben de tener mucho cuidado en esto. El evangelista es el que escribió el evangelio, pero no lo escribió porque tenía ganas, lo escribió inspirado por Dios. Y los otros dos que no eran apóstoles son San Lucas y San Marcos. San Marcos, que era discípulo de San Pedro y luego de San Pablo. Allí dice que San Marcos primero se fue con San Pedro y lo escuchó, lo conoció, ¿no? Muchos dicen que el Evangelio de San Marcos fue dictado por San Pedro y San Pablo a Marcos. Marcos era un discípulo, Juan Marcos. Era un muchachillo, era un joven. Y él, yo creo que escuchando lo que decía San Pedro, lo que decía San Pablo, lo fue escribiendo, ¿no? Y ahí tenemos el Evangelio de San Marcos, uno de los más antiguos que se escribió. Y luego viene San Lucas. San Lucas, que va a ser discípulo, pero ¿de quién? De San Juan, ¿no? Y San Lucas va a escuchar a Juan, pero va a escuchar sobre todo a quién. ¿Se acuerdan en un evangelio donde dice que la Virgen María se fue a vivir con el discípulo que Jesús amaba? Cuando le dice, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, le dice a María. Y dice, y desde aquel día María se fue a vivir con Juan. Pues muchos dicen que el evangelio de San Lucas fue dictado por la Virgen María. ¿Quién mejor que conocer a Jesucristo que su propia madre, ¿no? ¿Quién estuvo ahí para saber que el niño nació en Belén, que llegaron unos reyes magos, pues ¿quién sabía? Pues solamente la Virgen María. La Virgen María sí sabía qué pasó cuando era niño, dónde fueron, la presentación del niño, la purificación de María. Todo eso que nos platica San Lucas, pues es porque San Lucas escuchó a la Virgen María. Y seguro estaba allí con ella, diciéndole, a ver, ¿y qué más pasó? Y lo escribía. Entonces, el evangelista San Lucas, el evangelista San Marcos no son apóstoles, pero son los que escribieron los evangelios. Para terminar, el discípulo son aquel grupo grande que Jesucristo eligió para tres cosas: predicar su palabra, curar a los enfermos y expulsar demonios. El apóstol es el grupo más pequeñito de todos, 12, que Jesucristo eligió de entre los discípulos como su grupo más cercano, para encargarle su iglesia, para salvar almas, para enseñar. Y el último, el grupo de los evangelistas, los 4, que escribieron el evangelio. Muchas iglesias, ustedes ven en el altar, en la cúpula principal, hay 4 hombres pintados. Uno tiene un águila, uno tiene un angelito, uno tiene un león y uno tiene un toro. Así los pinta el libro del Apocalipsis. Esos son los evangelistas, los que escribieron el evangelio. Maravilloso tema, se me acabó el tiempo, yo quisiera seguirles platicando. Quiero despedirme de todos ustedes de este maravilloso programa que me permiten compartir, que se llama La Fe Sencilla de la Gente. Espero y le agradezco muchísimo a María Visión que me permite llegar hasta sus hogares. Recuerden que nos podemos ver en las redes sociales. Estoy en Facebook como el Padre Arturo Cornejo y estoy también en YouTube del mismo nombre. Ahí pueden ver temas que subimos a las redes sociales y nos podemos contactar. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, que estoy aquí en Chilpancingo, Guerrero, construyendo una gran obra que me ha encargado el señor obispo. Aunque soy de Jalisco, pero ando acá en Guerrero, y yo les quiero agradecer muchísimo su atención. Esperemos vernos muy pronto en el siguiente programa de La Fe Sencilla de la Gente. Muchas gracias.